Vamos a ponernos de pie en esta tarde ya y hacer esa declaración de fe antes de recibir la palabra del Señor. Esté listo para lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Sin duda sé que Dios nos va a hablar. Sobre todo dispongamos este corazón para recibir el mensaje. Levante una de sus manos y vamos a hacer esa declaración que dice: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta tarde ya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Ya estamos terminando este año. ¿Cuántos días faltan para terminar el 2015? 18, 19 días aproximadamente, así que estamos muy contentos, agradecidos con Dios por esta oportunidad. ¿Y cuántos están en la expectativa de ya cruzar el 2015 y entrar al 2016? Amén, ya estamos listos. ¿No todos están listos? ¿Cuántos están listos? Amén, tiene que estar listo, preparándose, porque el 2016 viene con grandes victorias, amén, grandes triunfos, éxito, provisión de parte de Dios. Si en el 2015 Dios estuvo con nosotros, el 2016 continuará con nosotros, amén. Así que de estar muy contentos y agradecidos con nuestro Dios. Esta mañana o tarde quiero compartir con ustedes, y lo voy a llevar a la palabra, Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, vamos a estar leyendo ahí, y luego el capítulo 18 del 1 al 7, ahí lo van a poner en la pantalla. Si por alguna razón no trajo su Biblia, ahí lo van a poner. Si trajo su Biblia, bueno, ahí búsquelo, o si no trajo sus ojos, ¿verdad? Los lentes, también ahí está en la pantalla. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, diga conmigo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18, versículo del 1 al 7, vamos a estar leyendo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque estamos de pie, podemos levantar nuestras manos, adorarte, bendecirte, Señor, y podemos esperar lo mejor de ti. Señor, gracias. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y vivifiques nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y decimos amén. Antes de que se siente, salude una vez más ahí a la persona y dígale: ya se te nota que es diciembre. Dígale: ya se te nota que es diciembre. Dígaselo con cariño, por favor, no se vaya. Y puede ocupar su lugar. Puede ocupar su lugar. Quiero hablarle un tema muy interesante y que tiene que ver
podríamos decir, con las fechas. El mes de diciembre es uno de los meses más bonitos del año. Para unas personas es el más bonito, para otras personas es un mes melancólico, puede ser un mes depresivo. Según las estadísticas, el mes de diciembre es donde más suicidios o muerte por suicidio se conocen o se dan alrededor del mundo. Es un mes muy bonito porque es el mes donde celebramos que nació nuestro Rey y Señor Jesucristo, que vino un día a encarnarse y hacerse semejante a los hombres. Es en esa fecha que celebramos, pero también para otras personas es un mes difícil porque recuerdan o trae recuerdos a veces de familia o de seres queridos que probablemente ya no están en este momento con esas familias. Pero este tema que le traigo es el tema de la falta de perdón. Cada año en el mes de diciembre yo hago una evaluación, número 1, de mi vida personal, de mi vida espiritual, número 1, cómo está mi relación con Dios, de mi vida física, emocional, de mi vida matrimonial, de mi vida familiar, del ministerio, o sea, mi vida ministerial, de finanzas. Hago en general una evaluación de cómo me fue este año, y si hay que hacer algunos cambios, bueno, siempre hay que hacer algunos cambios. No podemos esperar resultados diferentes si continuamos haciendo lo mismo. Y cada año lo hago, y es un mes donde muchas personas andan comprando, andan festejando, andan en posadas. Bueno, también de vez en cuando también ando yo, pero también aprovecho para tener un tiempo más con Dios y meditar en todo lo que aconteció en el año. Y evaluando este año, llegué a este tema de el perdón, evaluando nuestra vida emocional. Y el Jesús, en la palabra de Dios podemos encontrar que el perdón es uno de los principios fundamentales para vivir bien en el reino de Dios. Es algo muy interesante. Saber perdonar es una virtud importantísima. Dar el perdón y recibir el perdón es algo muy necesario para poder tener una vida exitosa, plena y libre de ataduras del pasado. Y no quisiera irme a años más atrás, al 2013 o 2010, 2008, simplemente este año vamos a tratar de evaluarlo. Pero el perdón también es la razón número 1 por la cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, de manera o de modo que el Padre perdonara nuestros pecados y nos reconciliara nuevamente con Él. El mundo estaba desconectado con Dios, pero así estaba establecido por nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, que un día viniera nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, y pudiera hacer ese sacrificio y reconciliar nuevamente a el hombre con Dios. Y eso sucedió aproximadamente hace 2000 años, y eso es algo que ahora nosotros podemos experimentar. Usted experimentó un día la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí experimentaron ya el milagro de la salvación? ¿Podría levantar su mano? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ese día probablemente fue hace un año, hace 5 años, hace 15, 20 o a lo mejor más años. Pero un día el Señor, usted se reconcilió con el Señor, con Dios, se reconcilió a través del sacrificio de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 19, ahí lo van a poner en la pantalla. Segunda de Corintios 5, del 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Diga conmigo, nos reconcilió.
consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, esto es algo bien importante, porque en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, estaba establecido que Dios se reconciliara nuevamente con el hombre a través de Jesucristo. Y un día antes, como dice la Escritura, antes de la fundación del mundo, Dios había puesto su mirada en usted y en mí, para que este día preciso usted pudiera tener esa oportunidad de la salvación. Amén. Así que nos somos reconciliados por Dios a través de Jesucristo. El perdón también es un misterio para quienes no lo entienden, pero una maravillosa revelación para aquellos que han probado sus delicias. Es decir, el perdón es algo que se puede experimentar, es algo que cuando usted da el perdón o recibe el perdón, usted queda libre de ataduras, libre de cargas, es más, se siente hasta más ligero, y es una bendición cuando una persona da el perdón o recibe el perdón. En el ministerio de Jesús se aseguró de que todos sus discípulos conocieran este misterio o este ministerio y lo propagaran. Jesús por 3 años y medio caminó con ellos, los discipuló, les enseñó, comió con ellos, les enseñó cómo tratar a la gente, les enseñó precisamente en ese pasaje que leímos al principio. Dice que le preguntaron a Jesús: oye, ¿tú pagas los impuestos? Y Jesús el pueblo de Israel no tenía la necesidad. Es más, Jesús estaba en su propia tierra, en su territorio, en el territorio de Israel. Ellos no tenían que pagar impuestos. Mas sin embargo, dice esa palabra, más Jesús, por no ofenderlos, les tuvo que pagar, por no ofenderlos. Jesús les enseñó a sus discípulos a hacer cosas que a veces no tenemos que hacer con tal de no ofender a las personas. Y Jesús se aseguró, se propuso de que todas estas enseñanzas del perdón estuvieran bien grabadas en la mente y en el corazón de sus discípulos. Les habló de las ofensas, les dijo que debían aprender a lidiar con ellas, cómo lidiar cuando una persona nos ofende, cuántas veces debían ser capaces de perdonar a sus semejantes. ¿Recuerda usted aquel pasaje cuando está Pedro y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le dice, no solamente 7, sino 70 veces 7. Si multiplicamos 70 por 7 son 490 veces. Jesús no estaba diciendo tienes que perdonarlo 490 veces, sino Jesús les estaba diciendo tienes que perdonarlo todas las veces que sea necesario. Y la infinidad de veces tienes que perdonarlo. Era una necesidad. Jesús les enseñó que decir que no perdonar no es una opción, sino que en todo caso es una decisión muy peligrosa. Jesús les dijo, si ustedes no perdonan a sus hermanos, ustedes están tomando una decisión muy peligrosa. Diga conmigo, cuando yo no perdono, dígalo otra vez, cuando yo no perdono, tomo una decisión muy peligrosa. Eso es lo que sucede cuando nosotros decidimos no perdonar. Y Jesús se aseguró de que sus discípulos, aquellas personas que estaban siempre con él, conocieran bien lo que era el perdón. Ahora, la pregunta que pongo ahí en la pantalla es: ¿cómo comienza la falta de perdón? ¿Cómo comienza la falta de perdón? Todo comienza con una ofensa. Diga conmigo, con una ofensa. ¿Cómo comienza la falta de perdón? Con una ofensa. De esa manera comienza la falta de perdón.
Una ofensa es una semilla que se planta en la mente y en el corazón de una persona y empieza a echar raíces de amargura y crece como un árbol de rencores y reproches. Por una cosita chiquita, una semillita, esa semilla puede plantarse en nuestra mente y en nuestro corazón, y al cabo de días, meses y años puede engendrar o puede crecer un árbol de amargura, de reproches, de tantas cosas, de tristeza. Lo que le presento ahí es lo que conlleva a una ofensa. Una ofensa lo que va a causar un resentimiento. Después de un resentimiento causa una falta de perdón. Después de la falta de perdón causa una raíz de amargura. Después se convierte en odio. Después en una muerte espiritual. Después hasta una enfermedad física. Y por último hasta una muerte física. Por una semillita, por una ofensa tan pequeña, puede causar todo esto: odio, resentimiento, muerte espiritual, enfermedad física. ¿Sabe que muchas veces las enfermedades crónicas, el cáncer, muchas veces es a causa de la falta de perdón? No estoy diciendo que todo el cáncer sea por eso, pero muchas veces aún el no perdonar o la falta de perdón puede causar enfermedades y aún hasta la misma muerte. Ahora, ¿cómo llega una ofensa al corazón de una persona? ¿Cómo llega? La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, versículo número 2, ahí está en la pantalla, dice: porque todos ofendemos algunas veces. A ver, póngame atención ahí en la pantalla, dice: porque todos ofendemos algunas veces. Muchas veces, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, entonces es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas veces. ¿Hay alguien aquí que nunca ha ofendido a alguien? Levante su mano. ¿Sí? Ángel del cielo, aquí hay un ángel del Señor, ¿verdad? Nunca ha ofendido a nadie. No, está bromeando, ¿verdad? Todos hemos ofendido en algún punto de nuestra vida. Es más, a lo mejor hoy mismo, esta mañana, a lo mejor usted ofendió a alguien. Ayer, esta semana, ¿alguien ofendió a alguien en esta semana? Levante su mano. Gracias por su sinceridad, gracias. Los demás se portaron muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿A cuántos de ustedes los ofendieron en esta semana? Ahora sí a todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Luego, sí, me ofendieron. Bueno, ofendemos muchas veces conscientemente y a veces ofendemos inconscientemente. De la misma manera, cuando nos ofenden conscientemente a veces o inconscientemente. La ofensa llega al corazón de una persona a través de la falta a veces de identidad, de la inseguridad, del rechazo, el desconocer su valor o ignorar los planes que Dios tiene para su vida. Cuando una persona no tiene una verdadera identidad o pierde su identidad de quién es en Cristo Jesús, cuando una persona tiene una baja autoestima, cuando una persona está llena de inseguridad, esa persona es muy sensible a ser ofendida. Por eso la necesidad de estar siempre firmes en la palabra de Dios para que no haya nada o muchas cosas que nos puedan ofender. Siempre una ofensa va a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón a través de personas. Y ¿sabe qué? Muchas veces hay personas que son muy sensibles a las ofensas, simplemente por no tomarlas en cuenta. Ahí le puse algunos ejemplos. Por no tomarle en cuenta a una persona, alguien habló mal de usted y usted escuchó que alguien habló mal de usted y usted se puede sentir un malentendido, lo dejó como responsable de algo.
Usted ni de verla ni temerla, y lo metieron ahí, lo emproblemaron, ¿verdad? Lo metieron ahí. Usted nada tenía que ver con el asunto, pero usted lo metieron ahí entre las patas, como decimos, y usted también la llevó, y eso puede causarle a usted una ofensa. ¿No la trataron a usted como cree que merece ser tratada? A lo mejor aquí en el templo no lo saludaron cuando llegó, no le guardaron un estacionamiento, no le dieron el pase, a lo mejor una predicación del pastor no le gustó, una palabra no le gustó, y usted se puede sentir ofendido. Alguien lo traicionó o la traicionó, puede causar una ofensa. Alguien pudo abusar verbalmente, físicamente o emocionalmente de usted, y usted se puede sentir ofendido. O de la misma manera nosotros podemos ofender a través de estas situaciones. Pero todas estas situaciones que causan las ofensas, tenemos que saber lidiar con ellas. Quiero darle una definición de lo que significa la palabra ofensa. La palabra ofensa, ahí está en la pantalla. La palabra ofensa es la palabra, o viene de la palabra griega escandalón. Diga conmigo escandalón. No escandalosa, ¿verdad? Ni escandaloso, no, escandalón. Aunque cuando nos ofenden hacemos un escándalo, ¿verdad? Puede venir de ahí también. Que significa trampa, tropiezo o carnada. Eso significa la palabra ofensa. La palabra escandalón del griego significa trampa, tropiezo o carnada. Y usted ha escuchado, por ejemplo, la carnada cuando se le pone. ¿A cuántos les gusta la pesca? ¿Hay aquí personas? Wow, mire, hay muchos que les gusta la pesca. En la pesca, cuando usted va a la pesca, usted le pone una carnada al anzuelo. Le puede poner un camarón, le puede poner otro pescadito, le pone pollo, no, ese no lo comemos, ¿verdad? Mejor algo le pone, una carnada, para que cuando el pescado muerda esa carnada, quede ganchada o ganchado, ese pez queda ganchado por la boca, y usted puede sacar ese pez. O por ejemplo, cuando usted quiere matar a un ratón o una rata. Mi papá me enseñó a cazar ratas, ¿verdad? Allá en Matamoros, cuando vivíamos en Matamoros, se metían a veces las ratas al cuarto de la lavandería. ¿Te acuerdas, papá, que se metían ahí? Y cerrábamos la puerta de la lavandería y órale, a pescar la rata hasta que la matemos, ¿verdad? Y a ver, ahí nos aventamos media hora, una hora buscando y tratando de matar a la rata. Unas ratonas así grandotas, sabrosas, ¿verdad? No las comíamos, ¿verdad? En aquel tiempo también se usaba a veces para matar a una rata. A veces usted le puede poner un pedazo de queso con veneno y ahí lo deja, y cuando la rata se va y se come ese queso envenenado, cuando ese queso entra en el cuerpo de la rata, el veneno empieza a hacer estragos en el cuerpo de la rata, y empieza esa rata a morir. Hoy venden ya algunos productos que hacen que se seque la rata y que no huela y todo eso, pero antes así se mataban las ratas. Y esa rata, hasta que queda muerta por el veneno que ingirió, que se tragó. Sabe que en ocasiones una ofensa es esa carnada, es ese tropiezo, es eso que a veces nosotros nos tragamos, una ofensa, y empieza a hacer estragos en nuestro interior emocional, mental, espiritual, y empezamos a morir espiritualmente, moralmente, empezamos a matar relaciones que a veces tenemos de familia, de amigos, XXX, y todo eso empieza a afectar nuestro ser y nuestro corazón. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 2:26, ahí está en la pantalla, dice, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen, tienen que escapar
de los lazos del diablo. Siempre el diablo va a usar una ofensa a través de una persona para que usted pueda quedar cautivo y ese veneno pueda hacer estragos en su ser. Por eso el apóstol Pablo dice, tienen que escapar, huyan de esos lazos del enemigo. Cuando nosotros no permitimos que esa ofensa entre en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que sucede es que ese veneno es una ofensa, es un veneno que empieza a hacer estragos en todo nuestro ser. La siguiente antes de ir a la siguiente presentación, Mateo capítulo 24, versículo número 10, ahí lo van a poner en la pantalla. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando Jesús palabras de últimos tiempos. Hace más de 2000 años Jesús habló estas palabras y dice, en aquellos días, en los últimos días, muchos tropezarán. Recuerde, la palabra ofensa significa tropiezo, carnada. Eso es lo que significa. Muchos se ofenderán. Jesús está diciendo, en los últimos tiempos ustedes muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por una ofensa nos podemos llegar hasta odiar. Y eso es algo bien interesante y muy delicado, porque hoy en día puede haber personas que tengan resentimientos, raíces de amargura, odio por alguna persona, alguien que a lo mejor lo traicionó, alguien. ¿Sabe cómo a veces podemos identificar cuando vemos a esa persona que me revuelve el estómago? ¿Alguien se ha sentido así? No levante la mano, por favor. No levante la mano, por favor. A lo mejor le ha sentido así. Mejor le saco la vuelta. Hasta me dio un cólico. ¿Verdad? Algunas personas me entienden. Pero podemos sentirnos y podemos llegar a inclusive hasta enfermarnos por causa del resentimiento, del coraje, de las situaciones que a veces pueden suceder entre personas. 3 puntos muy importantes acerca de las ofensas. Hay algo muy interesante aquí y que están en la palabra de Dios. Y número 1, las ofensas siempre van a venir a nuestra vida. Diga conmigo, las ofensas siempre van a venir a nuestra vida. Siempre. No las puede detener. Usted no puede detener las ofensas. Las ofensas, o usted va a dar una ofensa o usted va a recibir una ofensa. Toda la vida hemos ofendido y toda la vida nos han ofendido. Esta semana estábamos mi esposa y yo y estábamos platicando con una persona, una amiga, y esta persona nos dice, oigan, ¿y ustedes se pelean, se ofenden? Le digo, sí, bastante. Le digo, bastante. Porque tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes opiniones, y como dijo una persona, somos 2 cabezas y cada cabeza es una barbacoa, ¿verdad? Cada cabeza es una barbacoa. Tenemos diferentes maneras de pensar y a veces podemos discutir, tenemos nuestras diferencias. Le digo, pero hay algo bien interesante, que cada vez que tenemos nuestras diferencias o discutimos o algo, siempre nos perdonamos y terminamos bien. Y eso es algo bien importante, porque en las relaciones interpersonales tenemos que siempre tener esa disposición de perdonar. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa. ¿Dónde está Pati? No sé dónde está. Allá está mi hermosa esposa. 13 años de casado más 5 de novios. Y inclusive esta mañana le decía, ¿estás aguantando? Aguante vara. Le decía, aguante. Me dice, pues tú también aguanta vara, ¿verdad? Tú también aguanta vara. Apenas llevamos 18 años y todavía vamos por más. Todavía no llegamos ni a la mitad, así que aguántese. Y me dice, pues no se raje. Órale, está bueno. Es de Matamoros, imagínese. Las ofensas siempre van a estar en nuestra vida. Siempre, siempre. No las podemos detener. Jesús lo dijo, Lucas capítulo 17, versículo número 1.
ahí está en la pantalla, dijo Jesús a sus discípulos: imposible, diga conmigo, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan ofensas, imposible es que no vengan traición, imposible es que no haya tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Pero Jesús lo dijo, es imposible detener las ofensas, es imposible que no vayan a tener tropiezos, mas sin embargo, si hemos tenido tropiezos, hemos tenido pasado diferentes situaciones, hoy estamos terminando este año, como dice el tema del mes, de pie, con las manos levantadas y dando un grito de victoria. Amén. Estamos de pie. Imposible es detenerlas. ¿Qué más podemos saber de las ofensas? Número 2, las ofensas o los tropiezos son necesarios para el crecimiento y la madurez espiritual. Esto es algo bien importante. Mateo capítulo 18, versículo 7, lo leímos al principio y lo quiero leer nuevamente. Dice: ay del mundo por los tropiezos, por las ofensas, porque es necesario, diga conmigo, necesario que vengan ofensas, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, las ofensas. Es necesario, las ofensas son necesarias para el crecimiento espiritual. El enemigo siempre va a tratar de usar las ofensas. Dios no envía las ofensas, pero Dios permite que el enemigo use las ofensas, pero lo que el enemigo ha querido tratar de destruir, de hurtar, de matar, Dios lo ha transformado en una bendición y en una restauración. Y eso es algo maravilloso, porque a través de Jesucristo podemos reconciliarnos también, no solamente con Dios, sino también con nuestros semejantes. Las ofensas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. En el ministerio de Jesús, Jesús tuvo a un Judas. La pregunta que yo le hago en esta mañana o en esta tarde es: ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar, sí o no? Sí sabía. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Mas sin embargo fue tan grande el amor de Dios, el amor de Cristo. Él sabía mucho antes de que inclusive lo escogiera Judas, él sabía que lo iba a traicionar, mas sin embargo no le recriminó, no lo desechó, no lo rechazó, sino que siempre lo amó. Siempre lo amó. Es más, Judas era una de las personas, la persona más importante en el ministerio de Jesús. El de mayor confianza. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿a quién le entrega usted su dinero? ¿A quién se lo entrega? ¿A su esposa? A ver. ¿A su esposa se lo entrega? Diga amén, ¿verdad? Es una persona de confianza. ¿Sí, Juan Carlos Mancera? Sí, amén. Se lo entregamos a la persona de mayor confianza. Usted lo deposita en el banco porque tiene confianza en el banco. Usted lo pone donde usted tiene confianza. Jesús tenía sus finanzas, las finanzas del equipo de trabajo, se lo entregó a Judas, sabiendo Jesús que de ahí Judas iba a sacar el dinero para venderlo y traicionarlo. Mas sin embargo, Jesús por amor, Jesús por siempre darle la oportunidad de que se arrepintiera, darle la oportunidad de que cambiara, de formar su carácter, siempre le dio la oportunidad. Ahora, Jesús no lo hizo para formar el carácter de Jesús, sino que Judas, o escogió a Judas en el equipo para que los discípulos pudieran también formar su carácter espiritual. Sabe que todos en la vida tenemos a un Judas. Todos tenemos a un Judas en nuestra vida. No voltee a su lado. No voltee a su lado, por favor. Su Judas no vino hoy. Le iba a decir, voltea a su lado a ver si tiene a su Judas ahí. No. Hoy no vino su Judas. Pero su Judas son aquellas personas que nos
que hacen que nosotros podamos desarrollar la paciencia, el amor, la bondad, las buenas obras. Aquellas personas que a veces nos sacan de quicio, que queremos apretarles el pescuezo, son aquellas personas que a veces nos traicionan, nos ofenden. Son las personas que están moldeando nuestro carácter espiritual, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional. Todos en la vida necesitamos y tenemos a un Judas. Diga conmigo, yo tengo a un Judas. No San Judas Tadeo, no, esa es otra onda, ese no sirve para nada. Pero todos en la vida tenemos a un Judas, todo aquello que nos moldea. Y por último, las ofensas, número 3, las ofensas son una manifestación de los que son aprobados. Diga conmigo, las ofensas son una manifestación de los que son aprobados. 1 Corintios capítulo 11 versículo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros, es decir, entre ustedes, haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Wow, esta es la prueba final. Esta es la prueba final de las ofensas. Las ofensas son para probarnos a nosotros mismos cómo está nuestra vida, cómo realmente nosotros, cómo está nuestro crecimiento espiritual. Si usted es una persona que a veces probablemente es muy sensible a las ofensas, por cualquier cosita se ofende, créame que el enemigo, mire, le va a estar hasta dando con mayor ganas, porque usted tiene que aprender a crecer en el Señor, crecer espiritualmente, crecer emocionalmente y dejar que las ofensas a veces se nos resbalen. Es más, nada más hágale así, agarre tantita manteca así, ¿verdad? Para que se le resbale lo que a veces nos dicen, ¿verdad? Embárrese un poquito de mantequita. Hay unos que dicen, no tienen de más, ¿verdad? Hasta para prestar y para vender. Pero las ofensas son las pruebas. Las ofensas son una manifestación de los que son aprobados, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que haya peleas, que haya ofensas, que haya riñas, que haya discusiones. Es necesario para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son probados, es decir, los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. A través de las ofensas podemos medir cómo está nuestra vida espiritual. A través de las ofensas podemos medir qué tanto hemos crecido espiritualmente, moralmente. Si usted es una persona que ya tiene 10, 15, 20 años y todavía se sigue sintiendo por detallitos que a veces le dicen o escucha o le hacen, usted necesita crecer. Usted necesita crecer, madurar. Aquel que no es hijo no es capaz de perdonar y huye. ¿Sabe por qué a veces ya no tenemos mucha gente en la iglesia? O sea, ¿por qué a veces mucha gente ya no viene a la iglesia? Porque se ofendieron por cualquier cosita, por algo que dijo la persona que estaba predicando, o porque en la puerta no le saludaron, porque en el estacionamiento le dijeron que se estacionara bien, porque por algún detallito, y nos ofendemos y huimos. Pero llevamos esa semilla, ese resentimiento, y esas personas a veces dicen, ni aquí ni en ninguna iglesia, por eso no voy a ninguna iglesia. Hay resentimiento en ese corazón. Y huir de una situación así no soluciona nada. Al contrario, afecta nuestro corazón. Jesús lo dijo, y el que es un hijo de Dios es aquel que acepta la corrección, que confronta la situación, que pasa el examen de las ofensas y permanece, se queda, que si aguanta, que aguanta vara. Dígale al que está enseguida, aguanta vara, no se raje. Así decía mi tía.
Mi tía Licha así me decía, y no se raje, dele para adelante. El que es hijo de Dios aguanta vara, recibe la corrección, permanece firme y sigue hacia adelante. Así podemos llegar a ser siervos aprobados, hijos aprobados. Las ofensas son la manifestación de los que son aprobados. Jesús nos da una maravillosa lección acerca del perdón. Jesús no tenía la necesidad de dejar su trono en el cielo y venir a la tierra a hacerse semejante a usted y a mí. No tenía la necesidad, pero fue tan grande el amor del Padre, el amor de Dios, que envió a su Hijo para perdonar al mundo y poder reconciliar al ser humano con Dios. Fue tan grande el amor de Dios, de Jesús, que entregó su vida por usted y por mí. Y esto es algo maravilloso, porque Jesús, estando en la cruz, dejando su trono, vino a la tierra, experimentó la traición, experimentó la crítica, experimentó que lo golpearan, que le dijeran, que lo escupieran, que lo corrieran. ¿Qué no experimentó Jesús? Y todavía aún así dijo, voy a la cruz. Y estando en la cruz, colgado ahí, clavado, estando entre dos malhechores, siendo inocente, expresa unas palabras tan maravillosas, que es las palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No tenía la culpa, mas sin embargo fue tan grande su amor que él expresa esas palabras y dice: perdónalos. Y esas palabras han pasado ya 2000 años y todavía resuenan hasta el día de hoy. Ha sido tan grande la misericordia, la gracia, el amor de Dios, que hasta el día de hoy el Señor sigue perdonando corazones, sigue restaurando vidas, sigue restaurando matrimonios a través del perdón. Jesús no tenía que perdonarlos a ellos, no tenía culpa, mas sin embargo lo hizo o declaró esas palabras para dejarnos esa maravillosa lección de poder perdonarnos unos a otros. Y esta mañana es una mañana de restauración, es una mañana de libertad, es una mañana de reconciliación, no solamente con Dios, pero una mañana también de reconciliación con aquellos semejantes que probablemente o hemos ofendido o nos han ofendido. Estamos terminando este año 2015 y a lo mejor en este año no vamos a irnos al 2010, 2005, al 98. ¿Te acuerdas aquel día? No, este año usted ofendió a alguien o este año usted lo ofendió a alguien. Y este es el mes donde usted tiene que hacer una evaluación y usted tiene que tomar la decisión y decir: yo tengo que arreglar cuentas con esa persona. Yo no sé quién sea, no sé si esté aquí o saliendo de aquí usted lo tendrá que hacer. Eso se lo dejo al Espíritu Santo que le redarguya y que le indique. Pero nos quedan 18, 19 días de este año y usted tiene que arreglar cuentas. Usted tiene que cruzar al 2016 libre de cargas, restaurado, fortalecido. Y si usted tiene que perdonar o pedir perdón, yo le voy a exhortar a que lo haga,
Si usted necesita reconciliarse con Dios, también lo voy a exhortar a que lo haga. Yo quisiera que usted en este momento inclinara su cabeza, cierre sus ojos y ahí medite en lo que le acabo de hablar, en la falta de perdón. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas por la falta de perdón, o estamos sufriendo por la falta de perdón. Hemos tenido rotas relaciones por falta de perdón. Y yo sé que Dios está hablando a su corazón en este momento. Si usted tiene una situación que arreglar de reconciliación, ahí en su lugar simplemente indíquemelo con su mano levantada. Usted necesita ese perdón de parte de Dios o perdón de alguien, ir a pedir perdón o recibir perdón de alguien, indíquelo con su mano levantada. Hay personas, muchas personas. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Póngase todos de pie. El poder perdonar o el poder recibir perdón se requiere de una acción. De una acción. El perdón usted lo tiene que dar o lo tiene que recibir. ¿Y por qué no hacemos algo esta mañana? ¿Por qué no sale de su lugar y da un paso de acción y viene a este altar? Y número uno, le pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón a Dios. ¿Quiere salir de su lugar? Salga de su lugar. Véngase, ya. Véngase. Vamos a pedirle perdón a Dios, número uno, pero también dejar que Dios ministre nuestro corazón y nos perdone y nosotros podamos arreglar cuentas que a lo mejor tenemos que arreglar con alguna persona. Salga de su lugar, no le dé pena, véngase. Es una mañana de restauración, es una mañana de reconciliación, es una mañana de fortaleza, es una mañana de paz, es un momento donde podemos reconciliarnos nuevamente, no solamente con Dios, pero también dejar que Dios nos ministre a nuestra mente, nuestro corazón. Si usted lo quiere hacer ahí en su lugar, hágalo también ahí en su lugar. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice gracias, Señor, por esta oportunidad? Señor, estamos delante de ti en esta tarde, Señor, dándote gracias por lo bueno que tú has sido. Estamos terminando este año 2015 y hasta este momento, Señor, tú has sido con cada uno de nosotros. Sin duda ha habido diferencias, ha habido dificultades, ha habido situaciones, Señor, que han lastimado nuestra mente, nuestro corazón. Y probablemente, Señor, hay cargas que hemos estado llevando por días, por semanas, por meses o inclusive por años, Señor. Y no queremos, Señor, que permitir que se llegue a ser una raíz de amargura, que se convierta en odio, que se convierta en resentimiento, sino que en esta tarde, Señor, la ponemos delante de ti. Y te pedimos que tú limpies, Señor, que tú restaures, que tú quites, Señor, cualquier obstáculo, Señor, que ha estado ahí afectando nuestra mente, nuestro corazón. Y es una mañana, es una tarde de libertad, es una tarde, Señor, donde entregamos nuestras cargas, Señor, nuestras situaciones familiares, situaciones, Señor, de matrimonio, situaciones, Señor, de familia, situaciones de trabajo, situaciones, Señor, a lo mejor aquí en la misma iglesia, Señor, necesitamos el perdón tuyo para nosotros poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero también, Señor, danos el valor, Señor, para pedir perdón a aquellos que nosotros hemos ofendido, Señor. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que venga la restauración, que venga la paz, que venga la fortaleza, que venga la libertad. Entregamos, Señor, nuestras cargas en este momento. Entregamos, Señor, conflictos.
Y te pedimos, Señor, que nos continúes ayudando a crecer, a madurar espiritualmente, emocionalmente, en nuestras relaciones, Señor. Te pedimos que bendigas, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos consueles, que venga, Señor, ese bálsamo a sanar, a restaurar, que venga ese aceite, Señor, para limpiar, para traer, Señor, eso que necesita ser cambiado.